No puede ser, pues, que el sucesor de Pedro contradiga a Pedro hablando de una supuesta casa común en este lugar de destierro. No se trata de salvar el planeta ni la humanidad, ya que tanto la tierra como la carne son perecederos y corruptos y destinados a la destrucción por ello mismo. Se trata únicamente de salvar el alma inmortal, que es lo único que es salvable. Esta vida es destierro y prueba, y quien busque acomodarse en la felicidad, en el destierro, es decir, a enfocarse en lo material y pasajero de este mundo, que Dios sólo mantiene aún por su inmerecida misericordia de arrancarle a usted de las garras del enemigo, pues ese que se quiera acomodar aquí acabará desterrado eternamente de la verdadera vida con Dios en su reino, que no es un reino de este mundo, palabras de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la trampa del falso profeta Bergoglio, su malicia extrema disfrazada de bondad, su sagacidad para infectar de error todo lo que produce, aprovechando la ignorancia doctrinal absoluta de la propia Iglesia y de los que deberían ser pastores de la misma, y por extensión de los fieles. No hay nada más característico del movimiento Nueva Era que el movimiento medioambiental, parte fundamental del ataque frontal a la cristiandad, para descarrilarla de la verdad y hacerle perder el poder salvífico sobrenatural y para engañar al mundo haciendo adoptar a la propia Iglesia ideas anticristianas. El movimiento Nueva Era es el reino de Satanás sobre la tierra, es la semilla del nuevo orden mundial y su paganismo ancestral, es el paraguas donde caben todas las herejías, todas las sediciones y todas las rebeliones contra Dios, amparadas por una máscara de beneficios inmediatos para la vida terrenal del hombre. Su cebo es el humanitarismo y la automejora del ser humano. Solo aquellos que conocen las creencias ocultistas que están detrás de la nueva era están a salvo. Al ser tan sutil y sonar tan bien, la nueva era pasa rápidamente por ser cristiana en la mente de una persona si ésta no está a punto para resistir el engaño de Satanás. Es el padre de la mentira, no lo olvidemos. Es el mejor engañador. Astrológicamente designada como la era de Acuario, la nueva era para los servidores de Lucifer sucedería a la era de Piscis, a la era del pez cristiano. Sería el momento de un cambio a nivel planetario, de un cambio de conciencia, que es lo mismo que a su vez el Club de Roma planteaba como la primera revolución mundial a todos los niveles. Y curiosamente, esta era de Acuario, según la astrología que siguen estos servidores del maligno, dio inicio el mismo año de la apertura del Concilio Vaticano II, una apertura que tuvo lugar bajo un stellium, o sea, una conjunción enorme de planetas excepcionalísimo en la constelación del signo de Acuario, que para los ocultistas es el signo precisamente de la innovación, del cambio y más concretamente de la revolución. Así, digamos, de una manera ritual, eligieron ese momento, el año 1962, para tomar la Iglesia e inaugurar los preparativos de la revolución final de Lucifer hacia esta nueva era. Sin embargo, la entrada en la fase final de la misma nueva era, esa fase que señalaban los calendarios aztecas, mayas, etc., según se había dicho de forma tan frecuente en el año 2012, pues lo que sí podemos estar seguros es que para los servidores de Lucifer, la entrada en esa fase final de la nueva era fue el 21 de diciembre de 2012, y por ello su santidad Benedicto XVI fue apartado un mes y poco más después, y Bergoglio, el falso profeta de la antiiglesia luciferina, fue encumbrado inmediatamente para dirigir la estocada final al cuerpo de Cristo. Ellos siguen un plan meticulosamente trazado. La mentira de la teoría de la evolución puso el sustrato para que el ser humano pudiera encajar más fácilmente que todos, ya sea como seres individuales o globalmente como colectivo, evolucionamos hacia la autoperfección de nuestro ser.
Esta es la idea central de la nueva era y de la doctrina de Lucifer, que ha venido siendo gradualmente más y más introducida en la sociedad. Pues en esta evolución nos autodeificamos, como lo hizo Lucifer, y excluimos cualquier necesidad de Dios. De ahí los términos autoconciencia, o yendo más lejos, conciencia crística, o el término del tú divino, del cual Bergoglio habla en esta encíclica, en referencia a deificar, a ver a Dios en el otro, al semejante, lo cual es muy diferente de la verdadera caridad con el prójimo por amor de Dios. Se trata de la liberación de la mente humana, que halla la verdad en sí misma y no en ningún constructo divino externo. De la misma forma, el culto a Gaia, a la tierra, expulsa el reino celestial para exigir culto en el aquí y ahora. Y quien diga que esto es una exageración es que no se ha instruido muy bien acerca del trasfondo de lo que predican los globalistas, los mismos que están detrás de Bergoglio mientras éste simula atacarles para propiciar la revolución mundial ordenada por su amo y señor, Lucifer. La nueva era siempre habla de la síntesis de ideas y prácticas que celebran nuestra relación con el planeta Tierra. El Sierra Club fue el bisabuelo de las agencias de acción medioambiental estadounidenses, antes de que el político Al Gore, convenientemente instruido y pagado por las élites, publicitara la estafa del calentamiento global, secundando lo que sus superiores le habían ordenado. El Sierra Club incitaba ya desde el principio a recuperar las antiguas tradiciones de las culturas ancestrales, como las meditaciones budistas o los rituales de los indios Hopi, para reafirmar el lazo con el espíritu de la Tierra como organismo viviente. Ya en esta encíclica Bergoglio deja claro que lo que le importa son las diversas religiones y culturas y la manera de obtener un entente global. No le importa la verdad del camino estrecho de la salvación por la obediencia a Cristo. Cualquier mensaje globalista como Laudato Si propone un camino muy ancho para la salvación, en el cual caben todo y todos en sus pensamientos, acciones, creencias y pecados. Eso no es lo que predicó Jesucristo, sino que es la mentira de la serpiente a Eva, la mentira del demonio a la humanidad. El globalismo, como ya definimos en nuestro programa Los deicidas de Edom, es el espíritu errante de Caín, el espíritu apátrida, el espíritu de la Torre de Babel que Dios ya destruyó, y ellos quieren reconstruir en la forma de la misma autoridad y religión global que Bergoglio pide en esta encíclica. Los espiritualistas verdes, prosiguiendo, se ofenden ante el mensaje cristiano de que el ser humano es lo más valioso de la creación. Ellos creen que el antropocentrismo es una maldición para la Tierra, y si sus mentiras como la del CO2 o la de la sobrepoblación del planeta fueran ciertas, ciertamente podría serlo. El caso es que todo se apoya sobre falacias repetidas incesantemente por personajes de dudosa moral, pero con el poder de los medios de comunicación, empezando, como no, por el falso profeta Bergoglio. Es por ello que Bergoglio se declara espiritualista teósofo en todo lo que dice. La creencia del espiritualismo verde y de la teosofía es que, ya que todo en la Tierra está conectado y es interdependiente, ningún elemento es más valioso que otro. Esto, que puede parecer inocente, es la ideología de fondo detrás del exterminio mundial de población programado en un futuro no muy lejano, aduciendo la crisis ecológica global, la sobrepoblación, etc. Es lo que se ha venido a llamar Agenda 21. Bergoglio, como falso profeta de la religión universal del anticristo y como garante de su poder político y de las decisiones que tome, está sentando las bases para acabar con el paradigma judeocristiano dentro de la Iglesia, dando entrada, en primer lugar, a esta crítica del antropocentrismo. No olvidemos que ya en esta misma encíclica, en el punto 15 concretamente, nos dice: Retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judío-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Como no, Bergoglio incluye en el capítulo 3 un punto denominado Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno.
Hacemos un alto en el tema de la Agenda 21, que es lo que Bergoglio promueve secretamente con esta encíclica. Siendo por entero el instrumento más importante de la élite luciferina al estar sentado en la misma silla de Pedro, Bergoglio instaura el corpus de creencias de la nueva era en el seno de la Iglesia. ¿Qué es Agenda 21? Se trata de un plan de acción de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que es el organismo por excelencia histórico de la nueva era. La ONU es totalmente luciferina, es el órgano global por excelencia. Pues se trata de un plan de acción de la Organización de las Naciones Unidas que persigue objetivos teóricamente para evitar una futura catástrofe ecológica planetaria. La propaganda de Agenda 21 lleva tantos años en funcionamiento que ya la mayor parte de las personas han interiorizado todas las falsedades que se vienen contando desde hace décadas. Ellos, Agenda 21, son los que han contado la mentira de la sobrepoblación, precisamente para justificar su objetivo de despoblar el planeta y dejarlo como una especie de jardín del Edén para una pequeña élite de seguidores del demonio, con un número pequeño de obreros a su servicio, para que puedan vivir a sus anchas. El primer paso hacia este objetivo, ¿cuál es? Pues desindustrializar Occidente. ¿Y cómo? Pues alegando el factor ecológico. En el fondo, Agenda 21 pretende destruir la civilización que se ha levantado para que el anticristo lo reconstruya todo. La desindustrialización de Occidente se debía llevar a cabo mediante la eliminación de las clases medias, lo cual a día de hoy es un hecho. Es también, para que veamos cómo todo está relacionado, un tema tratado en los Protocolos de los Sabios de Sion, obra maestra de la Sinagoga de Satanás, que definimos en la serie Los Deicidas de Edom. En 1991, el profesor Jeffrey Sachs, sí, con el mismo apellido que los de Goldman Sachs, preparó un estudio para la Organización de las Naciones Unidas describiendo cómo debía realizarse la transferencia de riqueza global de unas partes a otras del globo en un supuesto reparto equitativo para alcanzar la tiranía global. Obviamente eso no lo decían, que es el objetivo real, desmontando las naciones y sus gobiernos con la excusa de la desindustrialización y aduciendo razones ecológicas. Recordemos, aunque esto puede no entrar en muchas cabezas, que ellos disponen del sistema HAARP, H-A-A-R-P, de alta tecnología, con el que pueden orquestar terremotos, tsunamis, sequías y varios tipos más de catástrofes ecológicas por medios artificiales. Y la existencia de estas tecnologías ha sido confirmada en documentos secretos extraídos a los soviéticos que ya datan de los años de la Guerra Fría. Sachs afirmaba en este estudio del año 1991, de nuevo, en que para estabilizar la población del tercer mundo no bastaban ya ni las guerras, ni las epidemias, ni las campañas de control de la natalidad, ni las de contracepción. Apuntó a la redistribución de la riqueza como única vía posible hacia un virtuoso mundo verde. El mismo concepto del que Bergoglio quiere que la antiiglesia sea un abanderado, para poder apoyar en términos espirituales al anticristo cuando éste aparezca con este proyecto bajo el brazo.